Si hay entendimiento, viene una restauración. Para darme crecimiento y poder experimentar la verdadera bendición. Y estar afirmado en la palabra de Dios y poder rendirme plenamente ante Él. De todo corazón. Hoy vamos a mirar una carta preciosa que está escrita del apóstol Pablo bajo la inspiración y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Mientras estudiaba esta carta, y la hemos compartido con mis hermanos en Bogotá, hoy el Señor, yo le preguntaba, Señor, siempre le pregunto, ¿cuál es el mensaje que tú quieres para mis hermanos? ¿Qué es lo que vamos a compartir allí, Señor? ¿Cuál es la instrucción de vida? Y he estado bastante inmerso en esta carta que ha edificado mucho mi vida, en verdad, y sé que la de mis hermanos, y espero que también edifique la tuya en este día. Antes de esto quiero comentarles algo. Cuando estaba estudiando uno de los versículos que vamos a tomar como texto base en esta mañana, recordaba a un profesor del bachillerato, de esos profesores que te marcan, de esos profesores que con su vivir dejan una huella en ti. Ese profesor le teníamos, ustedes saben que uno en el colegio le coloca sobrenombres a los profesores. A él le decíamos Benitín. Era bajito, gordito, de bigotico y tenía una gracia, era algo especial. Era el profesor de biología, pero también era, Dios te bendiga varón, gracias, pero también era el profesor de salud y comportamiento. Él siempre llegaba muy puntual a las clases. Algo curioso es que él vivía en Zipaquirá. Estoy hablando de por allá de los años 80 y algo. Ustedes entenderán, no había Transmilenio, las vías, había más buses de lo que hay ahora en Bogotá, y nosotros, el colegio era en el barrio San Carlos, allá en Bogotá. Entonces, el tener que llegar a dictar sus clases muy puntual a las 7 de la mañana, a veces llegaba agitado el profesor. Muchos de nosotros no sabíamos y en alguna oportunidad le preguntamos, profe, ¿por qué llegas tan agitado? Está como, relájese, tómese un vasito con agua. Y él dijo, muchachos, yo vivo en Zipaquirá. Ustedes entenderán que a las 3 de la mañana yo ya tengo que estar casi que saliendo a coger la flota para venirme a hacer lo que más me gusta, mi pasión como profesor, como maestro. Y eso requiere, muchachos, respeto. Y por esa razón yo llego temprano y llego muchas veces agitado, porque ustedes merecen respeto de que yo sea puntual en mis clases. Quizá de los 30 compañeros que estábamos en clase, alguno tomó en serio esas palabras del profesor, otros lo tomaron de una manera muy jocosa, y creo que yo fui uno de los que la tomé en serio. Y aunque ese ejemplo viene de casa, soy de las personas que prefiero llegar temprano, nunca llegar tarde, ¿verdad? Prefiero esperar, pero eso indica respeto, responsabilidad y compromiso. Y en la carta de Colosenses, que es la que vamos a mirar hoy por dirección del Espíritu Santo, voy a tomar como versículo base en el capítulo 1, verso 7. Y es allí donde el Espíritu nos va a mostrar y nos va a instruir acerca de la importancia de nuestro servicio y de nuestro llamado. Todos los que estamos reunidos en esta mañana tenemos un llamado delante del Señor.
Todos tenemos una responsabilidad delante del Señor. No es solo el predicador, no solo el pastor. Tú, como papá, como mamá, como hijo, como hija, tienes un llamado de parte del Señor. En comienzo pensé que esta prédica iba a ser más, compartir, iba a ser más para predicadores, para ministros, como el pastor, el evangelista, y la he leído cantidades de veces, no le encontraba la orientación. Pero el Señor me pone esta mañana y me dice, es para mi iglesia, porque en todos hay un llamado. El verso 7, y nos voy a basar sobre Colosenses, capítulo 1, sobre la versión Reina Valera. Y entonces dice allí la palabra del Señor: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Quién era Epafras? Es un hombre que nace en Colosas, es un colosense. Colosas es una región, es una ciudad que se mueve en los negocios, en el comercio. Uno de sus aspectos principales era el manejo de la lana, así que eran unos mercaderes, unos negociantes. Había bastante paganismo, herejía, idolatría, mucho rito, mucha filosofía. Y dentro de ellos, Dios escoge a Epafras, quien se viene a convertir en el ministro, en el fiel servidor del Señor, en el pastor de aquella ciudad de Colosas. Y entonces Epafras se dirige hacia donde está Pablo. Pablo está encarcelado en Roma en aquellos tiempos, y él se dirige porque llega a conocimiento del apóstol Pablo lo que está pasando en la ciudad de Colosas, y quiere él conocer. Así que el Espíritu Santo permite que Epafras vaya hacia donde está Pablo y le comente todas estas noticias de lo que está pasando allí, de cómo una ciudad pagana, idólatra, se ha vuelto hacia el Señor. Y el Espíritu instruye a Pablo para que envíe esta carta. Pero vamos a ver unos aspectos importantes allí de este siervo del Señor. ¿Qué hizo Epafras? Y Pablo lo confirma a través de la carta. Así que lo que vamos a ir mirando hoy no es un bosquejo preparado, sino es sobre la misma palabra. Acompáñenme por favor entonces desde el versículo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos que están en Colosas, en Cristo, que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Detengámonos allí un momento. ¿Qué hacía Pablo? Orar. ¿Qué hacía Epafras? Orar. ¿Por quién oraba? Por los de Colosas. ¿Qué nos empieza a mostrar el Espíritu Santo? La importancia de la oración. Hay un trabajo, por eso te decía, inicialmente pensé que esto era para ministros, pero el Señor me dice, ese papá, esa mamá tiene un llamado. Hay una herramienta importante que se nos ha concedido. ¿Cuál? La oración. Y muchas veces se deja de lado la oración. Aquí Pablo nos muestra que orar por los demás en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis
a todos los santos. ¿Esto estaba en Colosas? No, ellos eran paganos, eran idólatras, ¿cierto? Pero ahora conocen de la fe en Cristo, ahora tienen amor por los santos. Y dice el verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué enseñó Epafras? El Evangelio de la verdad. ¿Qué enseñó y a qué los direccionó? A la fe en Jesucristo, al amor entre los hermanos. Ahora bien, para que Epafras fuera el predicador, y muchas veces uno prepara un mensaje y se para aquí. Y muchos de mis hermanos, ustedes lo han hecho, preparan un bosquejo y vienen aquí a compartir la palabra. Pero me mostraba el Señor en Epafras algo importante, algo que no está aquí escrito, pero que en la medida de estar tú metido en la palabra, Dios, el Espíritu, te empieza a mostrar. Y son estos aspectos importantes de los que voy a tratar en este momento. Uno de ellos es que para que Colosas haya creído en el Evangelio, Epafras tuvo que ser un hombre que mostró respeto por la palabra de Dios. Muchas veces se puede preparar un mensaje y exponerlo delante de los hermanos, pero ¿qué era más allá de simplemente un mensaje? Mostrar respeto, primero por la palabra, segundo por el pueblo, por la comunidad y tercero por él mismo. Un predicador que no muestre respeto muy difícilmente va a poder traer un pueblo, una comunidad, a tu familia, a los pies de Cristo. El respeto demuestra autoridad. El respeto muestra un espíritu de mansedumbre. Entonces, ellos veían en Epafras a un hombre que respetaba la palabra del Señor, a un hombre que tenía un espíritu que estaba dispuesto a ser enseñado por la palabra para también enseñar la palabra. Porque muchas veces nosotros podemos darle una dirección equívoca al mensaje. Yo puedo hacer que la palabra se me acomode a mí, mas yo soy el que tengo que acomodarme a la palabra, porque la palabra viene de parte de Dios. Él es la verdad y el respeto hacia los demás. ¿Qué más tuvo que hacer Epafras para mostrar al pueblo de Colosas la verdad del Evangelio? Responsabilidad. Responsabilidad. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad implica una disciplina que Dios la pone, no es una disciplina mía, es una disciplina que la pone Dios. Y esa disciplina es la que te lleva a tomar una responsabilidad, un compromiso, una entrega total. Esa responsabilidad implica un constante estudio de la palabra. De otra manera, el pueblo de Colosas no hubiera creído. Tú puedes imaginarte a un predicador como él exponiendo la palabra y siendo una persona totalmente diferente. Si tú como papá, como mamá, exiges a tus hijos en la palabra, los traes a la palabra, te sientas con ellos para estudiar la palabra, pero tu comportamiento dista de lo que es la palabra, ¿podrán ellos llegar a los pies de Cristo? Esto es importante, lo que Epafras hizo, su trabajo, su labor, su función. Por eso en ti hay un llamado, por eso en ti hay una responsabilidad. Tú eres un ministro del Evangelio en tu lugar de trabajo. En tu lugar de trabajo, con las personas que tú compartes, con las personas que tú a diario te relacionas.
responsabilidad. Y otro aspecto que el Señor me mostraba también es ejemplo. El ejemplo. El ejemplo que tuvo que mostrar Epafras para que el pueblo de Colosas creyera en el Evangelio. Entonces, dice allí, imagínate lo importante de la labor de este ministro en el Evangelio, que aún el mismo Pablo se atreve a llamarlo consiervo amado. Pero ¿qué es un consiervo? ¿Qué es un siervo del Señor? ¿Qué es un consiervo? Es un siervo o un esclavo juntamente con otro u otros de un mismo Señor. Es decir, que muestra lealtad a Dios. Por eso lo llama un fiel ministro, un consiervo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que ser, ¿verdad? Tenemos que venir a ser fieles siervos del Señor. Pero esta carta de Colosenses es escrita para los creyentes allí en Colosas, porque Pablo se une en el Espíritu, se une con Epafras y escribe esta carta y nos da en el primer capítulo una enseñanza muy grande. Dice allí el verso 8, cuando Epafras va y habla con Pablo y le habla de ellos, el verso 8 dice, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Quién inspira el amor en el hombre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspira el amor en tu vida. El Espíritu Santo es el que te puede mover, el que te puede llevar, el que te puede transformar. Entonces, aquí dice que ha declarado el amor en el Espíritu. Y ese amor que inspira el Espíritu es el que te lleva a perdonar, es el que te lleva a no juzgar, es el que te lleva a renunciar a muchas cosas. Y cuando Colosenses conoce de Dios y es transformado, es renovado y su espíritu nace de nuevo, entonces Pablo se emociona, Pablo se llena de esta palabra y empieza a escribir esta carta. Y dice allí en el verso 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál era el trabajo de Pablo? Estaba orando que el pueblo fuera lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestra labor? Orar, que seamos llenos del conocimiento. ¿Cómo viene ese conocimiento? Permaneciendo en la palabra, estudiando la palabra, indagando en la palabra. No solamente recibiendo y quedándome quieto. No, yo debo venir, debo ser diligente, debo estudiar, debo indagar, buscar en la palabra. Ahora, ¿para qué? Dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Agradamos al Señor en todo? ¿Agradamos a Dios en todo? ¿Cómo podemos andar dignamente delante del Señor? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos agradar nosotros al Señor? ¿Con ayunos? ¿Con oraciones? Con obediencia. Con obediencia delante del Señor, andando en obediencia siempre en su palabra, buscándole incesantemente. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y estas obras no son las obras de los hombres. Muchas veces nosotros nos metemos en la palabra. Hace un momento el doctor Daniel, agradezco por tu vida, por los hermanos allí que me colaboraron. Me sumergí tanto en la palabra
que a través de la circunstancia que me acabo de llegar, ese lapsus y esta situación, toda esta semana estuve, ¿cómo es el mensaje? Queriéndolo preparar. 4 bosquejos hice, 4 bosquejos rompí, porque ninguno humanamente me satisfacía. Ninguno. Entonces ahorita la conclusión médica es, se metió tanto que se estresó mismo por la palabra. La palabra misma lo estresó. Entonces pude ahorita un momento comprender algo. Yo puedo pararme y predicarte con la mente. Puedo predicarte con el alma o con el espíritu. La semilla es la palabra de Dios. Tú puedes aprenderte palabra de memoria. Puedes aprendértela y grabártela aún en el alma. Pero si no has nacido del espíritu, la palabra no se te va a grabar en el espíritu. Hebreos capítulo 8 dice en el verso 10: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, o sea, la van a grabar, la van a memorizar. Y sobre su corazón, espíritu, la escribiré. Puedo pararme y darte 11, 15, 20, 30, 100 versículos, capítulos de la Biblia. Pero ¿estarán aquí en la mente? ¿Estarán en el espíritu? Ahora venga a Hebreos 10. Hebreos 10, verso... se me perdió aquí. Verso 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su espíritu y en sus mentes la escribiré. En un versículo dice, la escribiré, la grabaré aquí y la escribiré aquí. Y en el otro dice al contrario, la pondré aquí y la escribiré aquí. Para que mente y espíritu conecten, tenemos que nacer de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer. Y lo que nos está diciendo el Señor a través de Colosenses es precisamente eso. ¿Por qué creyeron los colosenses? Por el ejemplo de su predicador, por su respeto a la palabra, por su responsabilidad, viendo que pararse aquí es una profesión. Y es una profesión tan hermosa que no tiene especialización alguna. Todas las áreas tienen una especialización. El abogado se especializa en varias áreas, el médico en varias áreas, los administradores, en fin. Pero la profesión de la palabra de Dios no tiene especialización. Y cuando adquirimos esa responsabilidad, les compartía, es la responsabilidad. Pararte aquí es un respeto a la palabra y es una responsabilidad contigo y una responsabilidad personal. Y padres, esposos, mamás, esposas, hijos, hay una responsabilidad. La Odisea era una ciudad o un pueblo, una comunidad. Tú eres un fiel ministro y ministra del Señor. Y tienes una iglesia fuerte que ministrarle la palabra. Y esa iglesia es tu cónyuge, tus hijos, tus padres, tus hermanos. Esa es la iglesia más grande que te está entregando el Señor en esta mañana. Entonces empieza a mirar, iglesia,
el respeto a la palabra, la obediencia a la palabra, la responsabilidad que tenemos. Yo la estaba preparando desde el punto de vista del predicador, como te decía al comienzo, pero el Señor me dice, no, esta responsabilidad es para todos, este respeto es para todos y todos tienen que dar ejemplo. Ya no podemos solamente seguir en aprender un versículo y creer que con eso fue suficiente. Hay que caminar una milla más, hay que dar un paso más. Hay que ser trabajadores de la palabra. Hay que ser trabajadores de la palabra. Entonces, mira, esa palabra grabada en tu mente, escrita en el Espíritu, es necesario nacer de nuevo. Y cuando tú naces de nuevo, perdonas la ofensa. Cuando tú naces de nuevo, Dios pone las palabras en ti. Dios pone la instrucción en ti. Y quizá para otros sea locura y sea difícil e incomprensible. Pero si esa persona te abofeteó, no importa. Yo lo hago. Yo lo hago. Y lo ves mal a esa persona que te hirió, que te ofendió, que te trató mal, que te estafó de pronto hasta en los negocios. Y luego lo ves en una situación difícil. No importa. Tú le tiendes la mano. Y es eso lo que Dios nos quiere mostrar a través de la carta de Colosenses. Cómo un pueblo pagano, idólatra, hereje, fue capaz de cambiar porque la gloria del Señor vino a este pueblo. Y vino a través de un instrumento que se llama Epafras. Pero Pablo también, a través de esa carta, confirma al pueblo de Colosas y nos confirma a nosotros lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Mira el capítulo 2 de Colosenses. Dice allí: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Hace unos días hablábamos, Pastor Martín, cómo hacer por los hermanos antiguos y por los hermanos nuevos. Hay una preocupación, una lucha, pero esta lucha de Pablo es el trabajo de Pablo. Y me inquietó aquí, dice, hay gente que no ha visto mi rostro. Por eso cuando miro el respeto, la responsabilidad y el ejemplo que son preponderantes en la vida del creyente, para que otros lleguen a conocer al Señor y se afiancen en la palabra, el Señor me mostraba a una mujer que muchos a los que ella les predica el evangelio no la conocen, pero les bota teléfono a diario y ha ganado vidas para Cristo. Sin pararse acá, sin hacerlo por YouTube ni por Facebook, por teléfono, no la conocen. Y el día que no manda palabra, la llaman y dicen: señora, hoy no me mandó palabra, hoy no me mandó alimento, estoy desnutrido. Y ella manda un versículo. Los llama a la hora que sea. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas en tu caminar? ¿Cómo van tus cosas? Es impactante. Pablo dice: hay muchos que no han visto mi rostro, pero con esta carta me van a conocer. El ejemplo que tú y yo podemos dar allá en 2 de Corintios, si me regalas por favor, hermanos, 2 de Corintios 3:2. Y esto es importante también, 2 de Corintios. Nuestras cartas sois vosotros. Cada uno de nosotros es una carta, y mira lo que dice: escritas nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Por eso tenemos que ser ejemplo, familia.
Nuestro respeto, nuestra responsabilidad y nuestro ejemplo son preponderantes para que otras personas lleguen a los pies de Cristo. Dice el verso 2 del capítulo 2 de Colosenses, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, Padre y de Cristo. Este versículo nos indica que hay desánimo en los creyentes. El hecho de que tú sepas algunos versículos o algunos capítulos, hay un desánimo en las comunidades. Y Pablo está advirtiendo que nuestro trabajo viene a ser implementado en la oración, en el entendimiento de la palabra, en el compartir de la palabra, para que sean consolados sus corazones. Tu corazón está desconsolado. ¿Por qué? Porque tiene la palabra y crees que con eso ya todo se va a arreglar afuera. El vacío, ¿verdad, pastor? ¿Por qué estás desconsolado? Porque siempre hay un vacío. Nada te va a llenar. Lo único que te puede llenar es verdaderamente la presencia de Dios en tu corazón. Ese es el verdadero elemento, la verdadera sustancia, la verdadera fuente en tu vida. Ser lleno con la palabra de corazón, de Dios en tu corazón, en tu espíritu, unidos en amor. ¿Quién inspira el amor? El Espíritu Santo. Si no hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo no va a poder hacer la obra de llenarte y de inspirarte amor. Epafra le dice esto al apóstol Pablo. Ellos están inspirados, Dios inspira el amor en ellos. Hay vidas nuevas, corazones nuevos, entusiastas, llenos de querer buscar del Dios verdadero. Hay algo que Pablo dice en el verso 4 del capítulo 2, y es lo que tú y yo tenemos que tener. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es muy triste que aún gente de tanto tiempo congregándose en una comunidad aún se deje llevar por falsas filosofías, por teologías, por engaños, aún leyendo libros de esoterismo, leyendo qué dice el horóscopo, ¿cierto? Le comentaba al hermano Carlos antes de comenzar la prédica, que en alguna oportunidad de ese tiempo, cuando yo estaba con mi papá, yo iba al 20 de julio a hacer las famosas novenas al Divino Niño, ¿sí? Y mi papá no estaba ese día y algo inexplicable me movió a que yo me trasladara al 20 de julio. No era domingo ni nada, ya entre semana normal. Entonces me agarró ese afán y le dije a mi hermano, me quité el overol, porque era de overol, eso de meterse usted bajo de los carros y toda esa cosa. Me quité el overol, me lavé las manos, me puse mi ropa y me voy para el 20 de julio, ya vengo. Cuando iba hacia el 20 de julio, algo dentro de mí me desvió y iba a visitar a una señora que tenía ella ponía una cosa así con agua y dejaba caer una vela, las gotas de la vela, y te decía, te están haciendo daño, tienes un enemigo oculto. Iba yo a ir a donde esa señora. Entonces iba yo con esa intención de ir al 20 de julio, pero algo me desvió para allá. Una cuadra antes de llegar
Algo todavía más fuerte me dijo, no, váyase para la iglesia, al templo allá el 20 de julio. Entonces me desvié y llegué nuevamente al 20 de julio. Entré, hice mi rezo, y cuando salí, la motivación que tuve fue a comprar la Biblia, la Dios habla hoy, católica que llaman, ¿no? Que tiene el libro de Macabeos, de sabiduría y todo eso. La compré. Luego me senté a las afueras del templo en una de las gradas y me puse a leer. No recuerdo qué leí. El dinero que yo iba a pagar allá, a esa señora, lo invertí comprando la Biblia. Creo que allí fue donde nació algo dentro de mí sin saberlo. Y fue ese llamado del Señor. Y fue una circunstancia en mi vida, una experiencia que me vino de momento. Y esa circunstancia cambió mi vida. Desde allí empezó de pronto el Señor a tomarme, a guiarme, a consolar mi corazón a través de la palabra, a empezar a crear en mí algo que antes no había y que empezó a Él a poner. Entonces ya empecé a estudiar la palabra, empecé a memorizar versículos mucho antes de que llegara aquí a esta comunidad. Ya había aprendido algunos versículos. Yo trabajaba haciendo rejilla y tenía un papelito allí con las citas bíblicas y yo las iba memorizando. Eso hace parte de lo que hace un momento estábamos hablando aquí con el pastor, de que no me dejo engañar con palabras persuasivas. No me dejo engañar. Todo vengo a la palabra, a mirar en la palabra. Y por eso paso tiempo con la palabra. Y la invitación, mis amados, es: pasa tiempo con la palabra, tiempo de calidad. No te digo, llénense de muchos versículos. Pasen tiempo con la palabra, disfruten con la palabra. Que no nos pase lo del pueblo del Señor allá en el desierto, cuando Él les dijo: cojan el maná proporcional a cada uno y cómalo. Y muchos se llenaron y guardaron, y Él les dijo: hasta por la nariz van a vomitar. Conocimos una señora, ¿te recuerdas, amor? Magdalena era el nombre de ella. Y esta señora, en la comunidad anterior donde asistíamos nosotros, donde el Señor me permitió ser allí líder, esta hermana el día lunes iba a reunión de no sé qué en la comunidad. El día martes era el MED, y eso era todos los líderes allí. El día miércoles era la reunión con el grupo Alma. El día jueves era discipulado. El día viernes había cultos en la noche. El único día que entre comillas, se descansaba era el día sábado. Y el día domingo, el día sábado teníamos grupos familiares. Y el día domingo teníamos los cultos. Esta mujer se estalló y nunca más quiso saber de las cosas de Dios. Porque la palabra es la semilla, pero tienes que aprender a cuidar. Si no cuidas un solo versículo, ¿cómo vas a cuidar cantidades de versículos? Si no procuras ser respetuoso, responsable y practicar, de pronto es a eso a lo que tú venías, pastor. Es la bandera que el Señor ha puesto, que la enarbolo con agrado, pero con gozo y con humildad. Practicar la palabra. Es que yo no la puedo practicar, es que no sé cómo practicarla. Hasta que no nazcas de nuevo, no vas a poder practicar la palabra, así te llenes de muchos versículos. Y será hermoso pararte y esbozarlos todos, confesarlos todos
invocarlos todos. Pero ¿y la vida de espíritu? ¿La vida de palabra? Por eso hay que, el ejemplo, vemos en los niños y decimos que los niños absorben todo. Pues hay niños espirituales y tenemos esa responsabilidad. Ustedes son ministros del Señor. Ustedes son ministras del Evangelio en su trabajo, en sus hogares, a donde vayan. La palabra de Dios es para abrazarla, para amarla, para vivirla, para gozarnos con ella. Hubo un hombre misionero que fue al África y quiso enseñar el Evangelio y se le fueron varios años mientras él aprendió el dialecto de ellos. ¿Sí? Cuando lo aprendió empezó a evangelizar a estas tribus, pero nunca podía explicar qué era la fe. Si yo vengo a la palabra, puedo entender que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y él no podía explicar qué era la fe y se rompió la cabeza tratando de, ¿cómo les explico para que entiendan qué es la fe? Un día entró a la tienda del jefe de la tribu y él vio que de la silla en que estaba hacia su cama, podríamos decirlo, se esforzó, se tuvo de una cosa, de otra, y cuando llegó a su lecho, se acostó y exhaló y dijo, ¡qué descanso! Y él entendió que eso era fe. Tienes fe cuando te recuestas en el Señor. Eso es fe. Recostarse en el Señor. Dejar tus preocupaciones, tus angustias, tus situaciones. Ahoritica yo descansé en el Señor. Entrando allí, descansé en el Señor. Si no hubiera descansado y si no tuviera fe en el Señor, me había vuelto loco. Pero la circunstancia que me pasó me llevó a descansa en mí, reposa en mí. Señor, yo descanso en ti y reposo en ti. Tú tienes el control de todo. Queremos correr en nuestras fuerzas. Y el Señor, así sea por un momento, te quita la lucidez de todo. No es en tus fuerzas, es en mis fuerzas, es en mi tiempo y es de la mano conmigo. Así que cierra tus ojos en esta mañana. Y vamos a permitirle a ese Dios grande y precioso, a su Espíritu Santo, que toque tu espíritu, que toque tu vida. Señor, cuánto nos falta aprender a descansar, a reposar en ti y en tu palabra. Que así como estas buenas nuevas que llegaron a los oídos de Pablo, Señor, y lo motivó a escribir una carta animando el corazón de los colosenses, así animes el corazón de esta tu iglesia, Señor. Solo que hoy Pablo no está, Epafra no está, está el Espíritu del Señor para ministrar nuestra vida. Ven, Espíritu, obra, manifiesta tu gloria, manifiesta tu amor, manifiesta tu bondad en cada uno de nosotros en esta mañana. En los que estamos aquí reunidos, Señor, como un solo cuerpo, como un solo hombre, como una sola persona, como un hijo de Dios delante de ti. Cuánta debilidad hay en nuestro espíritu, Señor. Muchos tienen el espíritu adormecido. No lo han avivado, no lo han desarrollado, Señor.
Todo está en la mente. Se nos infunde que la mente es poderosa y que la mente puedes trascender y que con la mente tú puedes hacer que todo te salga bien, que todo se te direccione, que con el poder de la mente puedes cambiar tu destino. Falsas filosofías. Si la mente no está arraigada a tu palabra, si no está en la dirección y en la conexión con el Espíritu, vanas son estas filosofías, estos engaños de hombres, Señor. De los que estamos aquí, ¿cuántas veces nos hemos desviado del camino y del propósito tuyo? Tú eres la preeminencia. Tú eres el centro de todo, Señor Jesús. Todo fue hecho por ti, para ti, por medio de ti, mi glorioso Rey. Y tú tienes el control de todo. Dice la palabra que tú miras el orden de los hombres. Porque aún hasta para enviar, hasta para la enfermedad y la circunstancia, la adversidad y la prueba, tú tienes ordenado el tiempo que durará, el momento en que llegará. Oh Señor, tú eres el amén. Tú eres el amén. Tú eres la gloria y tú eres digno, Señor. Hoy nos presentamos como trapos sucios delante de ti, Señor. Cada uno de nosotros viene con una situación. Cada uno de nosotros viene pasando una prueba. Me aferro al camino. Me aferro al camino. Dile, me aferro al camino. Tú eres el camino. Quiero seguir tus huellas. Quiero seguir tus pisadas. Algunas veces caeré. Sí, caeremos. Pero te levantará. El Señor te levantará. El Señor te levantará. El Señor te levantará. Tu hogar será levantado. Tu hogar será levantado. Va a venir un desánimo. Va a venir desánimo. Aquellos que no estén rendidos al Espíritu, no por obediencia a un mandato de hombre, no por apariencia al que dirán. Oh, Shabayala Bababae, Slamalaha Batayala Bashir, Slamatalaha Bashir. Solo aquellos que estén verdaderamente en comunión con mi palabra, donde mi palabra verdaderamente los purifica, les quita toda mancha y los aparta. Solo aquellos que estén sumergidos, no vendrá desánimo a ellos. No habrá tinieblas en sus pensamientos. Caminarán con paso firme, erguidos. Santo, 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 santo. Ay de aquellos que toman la palabra livianamente. Ay de aquellos, porque vendrá confusión y desánimo a sus espíritus. Santo eres. Santo eres. Tu Shekinah, tu gloria. Tu gloria descienda, Señor. Tu gloria descienda, Padre. Tu gloria descienda, Señor. Toca los corazones, Señor.
Ministra los corazones, Espíritu. Trae fortaleza, Señor. Trae fortaleza, Dios. Oh, Señor. Trae fortaleza. Trae ánimo, Señor. Derriba estructuras. Derriba estructuras en la mente, en el alma. Derriba, derriba, Señor, en esta hora. Destruye, Señor, todo aquello que fue impuesto, traído por hombres, Señor. Vidas, hombres, mujeres que están en este lugar, dispóngase a recibir, no de un hombre, sino del Espíritu, un nuevo viento, un nuevo aire, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Santo, santo. Y démosle gracias por ese derramamiento de sangre, esa vida que Él derramó por cada uno de nosotros, que hoy nos tiene en pie, esa sangre que hoy nos permite entrar confiadamente al trono de la gracia. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Hoy podemos venir. Hoy tiene que haber gozo. Hoy tiene que haber regocijo en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Hoy, Señor, haces cosas grandes y maravillosas. Hoy ministras a tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Bendito, bendito y alabado seas por siempre. Bendito seas, Señor. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.